capítulo 8. No lo vamos a leer todo porque es largo, pero vamos a entrar en esas aguas en esta noche. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y el tema central de Hechos capítulo 8 es la persecución que desata multiplicación, y de eso vamos a hablar un poco en esta noche. La persecución que desata multiplicación. Esta noche vamos a bajar los decibeles y voy a tratar de enseñar, pero si me ve dando 4 gritos, ya sabe que a veces no puedo enseñar, no predicar. Pero vamos a tratar de enseñar en esta noche. ¿Usted dice amén? Promete solemnemente no quedarse dormido, porque si no empiezo a gritar aquí, que se los espabilo a todos. Así que vamos a ver en esta noche. Pienso que me alcance el tiempo para ver todo el capítulo número 8 de Hechos. Así que Hechos comienza allí con el sabor amargo, termina el capítulo 7 con la muerte de Esteban. ¿Os recuerda? Estuvimos viendo eso, varios estudios. Varias veces estuvimos hablando de Esteban. Entonces allí termina el capítulo 7 y parece que terminó en una devastación, pero en el capítulo 8 entonces comienza a tener nuevamente propósito la iglesia primitiva. Y porque lo que es la lógica humana dice que cuando una iglesia es perseguida, la iglesia tiende a disminuir, pero la lógica del reino de Dios dice exactamente lo contrario, exactamente lo opuesto, que cuando la iglesia es perseguida se multiplica, y eso lo hemos visto a través de toda la historia de la iglesia, desde los hechos hasta la iglesia actual. La iglesia se multiplica. ¿Y de dónde están saliendo tantos cristianos en Nigeria, a pesar de que están siendo masacrados? Porque cuando la iglesia es perseguida, se multiplica. Y la sangre de un hijo de Dios no cae en tierra por gusto, sino que esta es una semillita que tiende a multiplicarse. Y el enemigo creyó que al matar a Esteban apagaría el fuego del evangelio, pero lo único que hizo fue convertir a cada creyente actual ya de la iglesia primitiva en un misionero en potencia. Aleluya. Hechos capítulo 8 en el verso 1. Ponga sus ojitos ahí en el capítulo 8 y déjelo allí fijo, porque vamos a ver algunos versos. El primer verso dice del capítulo 8: en aquel día hubo gran persecución. Recuerde, Esteban acababa de ser lapidado. Gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia hasta ese momento estaba cómoda, estaba en casa. No había problema, el Espíritu Santo se estaba moviendo, el Espíritu Santo estaba llenando, estaban hablando en lenguas, estaban recibiendo milagros y multiplicaciones, manifestaciones visibles del poder de Dios. Estaban en Jerusalén muy cómodos hasta ese momento. Y todos fueron esparcidos. ¿A causa de qué? De la persecución. Fueron esparcidos por las tierras de Judea. Escuche. Y los que han venido siguiendo y aprendiendo este estudio tienen que conectarse entonces ahora con el capítulo 1 de Hechos. Porque dice el capítulo, qué curioso, ¿verdad? El capítulo 1 en el verso 8 dice Jesús: y recibiréis poder, vamos, dígalo conmigo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice Jesús, y aquí está el detalle de la palabra: y me seréis testigos en casa, en Jerusalén. Y después dice Jesús: en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y mire cómo empieza entonces el capítulo 8 en el verso 1. Esta es la profecía del capítulo 1, verso 8. Y ahora el capítulo 8 en el verso 1 dice: y todos fueron esparcidos, según lo que dijo Jesús en el capítulo 1, en el verso 8. ¿Está conmigo o no? Ay, qué linda la palabra del Señor. Cuando se lee detalladamente, usted le coge un gusto ahí, le pone un poquito. A mí ahora me ha dado por echarle a todo limón y tajín.
y usted le pone ahí eso un poquito de sabor, eso sabe más rico, dice uno de los profetas, que es como la miel del panal. Aleluya. Entonces el capítulo 8 en el verso 1 se está cumpliendo la profecía de Jesús, que ya no solamente iban a estar en Jerusalén, y esto era inconcebible en la mente de los judíos, porque los judíos no se llevaban por tradición con los samaritanos. Y seguramente cuando Jesús dice esta promesa antes de ascender al cielo, ellos se quedaron como siempre fuera de nivel. Se quedaron sin entender hasta este momento, que dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Lo que parecía una derrota entonces, en realidad era el cumplimiento del plan de Dios para la iglesia de los hechos, para la iglesia primitiva, porque la iglesia estaba cómoda en Jerusalén, como estábamos hablando ahorita. Entonces Dios permitió, como a veces permite a nuestras vidas, un poquito, diga conmigo, un poquito. Ay, Dios mío. Un poquito, como dicen nuestros hermanos dominicanos, un chin de persecución, para que esto nos empuje hacia el propósito de Dios. Porque a veces la persecución nos empuja hacia el propósito de Dios. Así que hay temporadas donde Dios no nos mueve a la comodidad, sino que nos mueve a la presión. Nos llama a su casa, y en la casa del Señor, esta que se llama la casa del alfarero, siempre es descendiendo, nunca es en subida, siempre es en bajada, para que el hombre se humille delante de la presencia de Dios. Y me encanta cómo Dios trataba con el profeta Ezequiel. Cada vez que Jehová iba a hablar con el profeta Ezequiel, parece, y dicen algunos comentaristas historiadores, que Ezequiel era un hombre de temperamento muy, muy, muy fuerte, rozando allí el orgullo siempre, aunque él está profetizando desterrado allí en Babilonia. Dicen los historiadores que era una persona bien fuerte de temperamento, un poco altivo, y me encanta cómo el Señor trata con el profeta durante todo el libro. Siempre que Jehová iba a llamar a su atención, le decía: hijo de hombre, hijo de hombre, profetiza. Hijo de hombre, dile a los huesos. Hijo de hombre, para recordarle a él que solo había un Dios, y ese era Jehová de los ejércitos, y él era un simple mortal. Aleluya. Dile a tu vecino: tú eres un simple mortal. Hay un solo Dios. Entonces ese Dios a veces llama a su iglesia a la casa del alfarero, que es descendiendo. Por eso cuando Jehová llama allí a Jeremías, llama la atención del profeta en capítulo 18, y le dice Jeremías que él bajó a la casa del alfarero. Jehová le dice: desciende. Entonces, para entrar en ese trabajo con que el Dios hace con nosotros, hay que descender, hay que bajar la cabeza y soportar todo el trabajo de Dios. Así que ahí está entonces Hechos capítulo 8, ya usted va entendiendo de qué se trata esto. Del cumplimiento de la promesa de Dios. Nosotros tenemos 3 temas fuertes ahí en Hechos capítulo 8, que los vamos a ir viendo, pero el tema central de este capítulo es la persecución que desata avivamiento, que desata gloria, que desata multiplicación. Porque a pesar de que la iglesia fue esparcida, los hijos del Señor tuvieron que salir huyendo. Eso no quería decir en aquel tiempo que se había acabado el propósito. Eso pensó Satanás, como siempre piensa que contigo él ganó la batalla, pero no. En tu vida, levante su manito allí derecha conmigo y diga: en mi vida se cumple la voluntad del Eterno. Aleluya. Aunque quizás tú te sientas que Satanás te ha empujado con violencia, pero vuélvelo a repetir conmigo: en mi vida se cumple la voluntad del Eterno. Entonces el primer tema que tenemos allí es a Felipe, este diácono poderoso que está predicando ya en Samaria. Y me llama mucho la atención esto por lo que les dije al principio. Los judíos y los samaritanos se pedían la cabeza. Pero a causa de la persecución, Felipe es uno de los que sale, pero no sale con la cabeza abajo,
no sale llorando, sino que sale predicando. Aleluya. Porque los hijos de Dios, la iglesia de hoy que quiere imitar la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, tiene que aprender esto, que a pesar de que estoy en presión, a pesar de que estoy bajo prueba, a pesar de que estoy siendo perseguida, voy a cumplir el propósito para lo cual Dios me ha llamado. Dale un codazo a tu vecino y dile que no se te olvide el propósito, por favor. Que la prueba no te haga olvidar el propósito de Dios en tu vida. Entonces dice Hechos, capítulo 8, vamos a leer verso 4 al 8. ¿Está conmigo? Dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, llorando. Vamos, léalo ahí conmigo. Lamentándose, diciendo, ay, me botaron. Ahora me tengo que ir de mi casa. Órale. No. Dice, esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio y que se pudre el infierno. Aleluya. Porque donde hay un verdadero hijo de Dios, hay propósito cumplido del eterno. Aleluya. Dice el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Y no, Felipe no tenía tiempo para andar quejándose. Él tenía un propósito, era predicar a Cristo. Verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían, mire, ahora me voy a detener ahí un momento, porque acabo de ver algo. Que es un cuento que se le ha vendido a los cristianos hoy en día. Y vamos a ripiarlo en esta noche. ¿Usted dice amén conmigo? Que solo la gente que no voy a mencionar jerarquía, pero aquellos que tienen muchos títulos, los más grandes, son los únicos que pueden hacer milagros. Y para allá corre la multitud esperando que el fulano le ponga la mano en la cabeza. Pero es que Felipe era un diácono de una iglesia. Nada más, un servidor. Uno que tenía la toalla puesta. Y si recordamos ahí el capítulo 6 de los Hechos, la elección de los diáconos, ahí la Biblia es bien específica. ¿Cuál era el trabajo de los diáconos? Servir, encargarse de las viudas, repartir los alimentos, pero estos eran diáconos llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces dice que Felipe, la gente veía cómo Felipe hacía señales. Dice el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos como, así como el grito ese que acabamos de oír por ahí, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. No en grandes cruzadas, donde se venden las entradas bien caras. No, por la mano, la imposición de Felipe. Porque el trabajo es del Espíritu Santo de Dios. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En qué ciudad estaba Felipe? En Samaria, aleluya. Así que observe esto, ellos no huyeron llorando, ellos huyeron predicando. La persecución cambió su dirección, pero no cambió su propósito. Aleluya. Ya ellos no podían estar más en Jerusalén, en casa. Ahora estaban en diferentes lugares, pero tenían el mismo propósito. Así que no importa si usted, como Andresito me contaba en la tarde, no importa si usted lleva 10 días en el hospital, usted cambió de dirección, pero no de propósito. Y allí, ¿cuántos se convirtieron? 6, 7.
6 personas, porque él cambió por unos días de dirección. Ahora ya no estaba en su casa, ahora estaba en el hospital, pero el propósito es predicar a Cristo. Donde quiera que vaya la iglesia de Jesucristo hay un propósito, y es engrandecer el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Usted dice amén en esta noche. Felipe llega a Samaria. Y esto tiene un significado enorme, porque los judíos despreciaban a los samaritanos durante muchos años. Pero donde el hombre levanta muros, el evangelio hace puentes. Aleluya. Voy a repetir nuevamente. Dije que estaba enseñando, pero ya me siento así como que quiero dar 4 gritos. Donde los hombres levantan muros de contiendas, muros de división, muros de tú para allá y yo para acá. Entonces el evangelio del Señor, que es justicia, gozo y paz en el Espíritu. El evangelio del Señor que tiene un mensaje central, y este es perdón. El evangelio del Señor no levanta muros, el evangelio de Dios levanta puentes donde nosotros podamos comunicarnos unos con otros, llegar a donde está el necesitado, llegar a donde está el hermano erizo, llegar a donde está el hermano que tiene otra cultura diferente a la mía, otra idiosincrasia diferente a la mía, otro pasado diferente al mío. Ahí el evangelio hace puente para que yo pueda llegar a donde está el necesitado y decirle: hey, Cristo te ama. Usted puede hacer ese puente en esta noche conmigo y virarse ahí a la izquierda, a la derecha, y decirle a su hermano: Cristo te ama. Eso es lo que hace el evangelio, es un puente. Y Felipe estaba haciendo un puente hacia los samaritanos. Él tuvo que salir de casa, tuvo que salir de Jerusalén, pero no salió en vano, aleluya. Él salió como un puente, como un canal de bendición, para que aquellos samaritanos que llevaban años peleados con los judíos pudieran escuchar que había un Jesús que había dado su vida por ellos, que había resucitado al tercer día, y que antes de ascender ahí a los que estaban escuchando les dijo: me voy, pero yo regreso, vendré otra vez. Y cuando Jesús dijo eso, los que estaban allí escuchando, según Hechos, dice que se quedaron mirando mientras Jesús se desaparecía en las nubes, y se quedaron ahí asombrados cuando unos varones le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando así hacia el cielo? Ese mismo Jesús que vieron ascender regresará otra vez. Aleluya. Él viene por una iglesia santa. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, aleluya. Y yo no sé usted, pero yo le estoy esperando. A cada instante de mi vida yo siento como que algo está pasando en el cielo. Mientras más persecución siento, más veo cercana la venida del Hijo del Hombre, aleluya. Mientras más siento que ya no quepo en este mundo y que no hay entendimiento de este mundo ya, porque los hijos de Dios no es que estamos peleados con el mundo, es que el mundo va para la izquierda y nosotros vamos para la derecha. Tenemos dos direcciones opuestas. Mientras más opuesta me siento al mundo, más entiendo que mi patria está en los cielos. Aleluya. Y cuando Felipe llega entonces aquí a Samaria, comienza a causar una revolución espiritual. Los demonios comienzan a salir de las vidas que han sido oprimidas por años de los samaritanos. Los paralíticos comienzan a caminar. Los samaritanos paralíticos, porque solo no hay paralíticos en Jerusalén. Si usted levanta su vista, el único problema que existe no es el de tu casa. Alaba ahora o disimula. Tú que piensas que tu casa ya es: ay, Dios mío, ¿por qué yo? Y lo único que te pasó es que se te partió una uña.
Los únicos paralíticos que hay no es en nuestra casa. Los únicos problemas que hay no son en nuestra casa. Usted solo tiene que levantar sus ojos un poquito y mirar un poco más allá de su cerca. Pero los paralíticos samaritanos, cuando llegan a Felipe a Samaria, comienzan a levantarse. Los enfermos samaritanos, cuando llega el Hijo de Dios, el ungido, a Samaria, los enfermos son sanados. Y la ciudad samaritana comienza a cambiar costumbres y comienza a cambiar el tipo de adoración. Esto es importante, porque entonces se encuentran de cara con el Cristo de la gloria. Y cuando usted se encuentra de frente a la verdad del evangelio, entonces usted empieza a cuestionar en qué perdió tanto tiempo. Aquí hay un hermano amado por nosotros que recién se convirtió al Señor aquí en Betel, hace un tiempo, un anciano ya. Y él siempre nos dice, ¿cómo he perdido tiempo rechazando a Dios y adorando otros ídolos? ¿Cómo he perdido? Eso es un dolor que él tiene en su corazón. Yo siempre le digo, no, usted no ha perdido. Cristo siempre llega a tiempo. Pero cuando usted comienza a conocer a Cristo y comienza a cambiar costumbres, aleluya, se comienza a encontrar con Cristo, algo sucede en el interior del hombre. Eso mismo estaba pasando en Samaria a causa de que Felipe había sido presionado para dejar la casa. Aleluya. Tuvo que salir de la casa el siervo Felipe y Samaria comienza a encontrarse con la verdadera adoración. ¿Usted recuerda Juan capítulo 4? Esa conversación tan linda de Jesús con la samaritana. Levánteme su manito si la recuerda. Si no, esa es la tarea. Es más, esa es la tarea de hoy. Hace días no le dejo tarea. Total que no sé si lo hacen o no, pero bueno. Juan capítulo 4, no lo lea así, no, deténgase en la palabra. La palabra de Dios se lee como mismo usted escribe, palabra por palabra. Y Juan allí nos describe la conversación de Jesús con la samaritana. Y en un punto donde Jesús le dijo, la hora viene y la hora es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Jesús le dice, ya no adorarán en el monte. Eso hacían los samaritanos. Y ya no adorarán en el templo, eso hacían los judíos. El tipo de adoración estaba dividida. Unos los hacían a su forma, con su música, con su cultura, y los judíos lo hacían a la forma según la ley de Moisés. Y entonces Jesús le dijo que ya esa hora se estaba acabando, porque Jesús iba a ascender a la cruz y todo lo demás que usted conoce. Y se rompió el velo y ahora tenemos acceso directamente. Los samaritanos entonces comienzan a cambiar su forma de adoración. ¿Por qué? Por causa de la persecución. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo en esta noche? A causa de la persecución de la iglesia, hay todo un pueblo que recibe las buenas noticias de salvación. Los samaritanos. Dice Mateo allí, busque Mateo conmigo rapidito. En el verso 5, capítulo 5, versos 10 al 12. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Capítulo 5, verso 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, estoy en el verso 10, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, Jesús es el que está hablando, por causa de Jesús, os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si lo están diciendo en verdad, no eres tan bienaventurado. Si lo están diciendo en verdad, entonces lo que eso debe provocar en ustedes arrepentimiento. Pero si lo dicen mintiendo, entonces sois bienaventurados. Y dice el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, no dice en la tierra, en los cielos. Es en los cielos.
El galardón es en los cielos. Aquí lo que vamos a tener es persecución. Sí, ciérreme la boca. Algunos se quedaron con la boca abierta. El galardón, el premio es en los cielos. Si no te rindes, el premio es en los cielos. Aquí lo que vamos a recibir es un poco de persecución, pero persecución con propósito. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que la persecución nunca ha detenido a la iglesia. Y Jesús lo dice aquí. Persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero es que esa persecución nunca ha detenido a la iglesia. Muy por el contrario. Esa persecución ha servido para purificar a la iglesia. Diga conmigo, para purificar. Ha servido para despertar a la iglesia la persecución. Ha servido para expandir la iglesia y ha servido para multiplicar la iglesia. Y así han comenzado muchos avivamientos durante la historia de la iglesia. Cuando usted estudia algunos avivamientos, los más destacados, porque son muchos, casi siempre estos han comenzado con una persecución, ya sea individual, personal o general, en algún momento, en alguna etapa. Pero te voy a decir que una iglesia peligrosa en el infierno no es la que nunca ha sufrido. Porque una iglesia que nunca ha sufrido no produce peligro en el infierno. Es una iglesia inmadura, una iglesia ñoña, porque nunca ha sufrido, se siente que merece todo. Pero una iglesia que ha sufrido es una iglesia que aprendió que ninguna persecución detiene el propósito de Dios. Aleluya. ¿Usted está seguro de ese amén que está diciendo ahora? Sí, bajó el amén un poco. Voy a volver a preguntar. ¿Usted está seguro que la iglesia que es peligrosa en el infierno es una iglesia que ha venido sufriendo persecución? ¿Sabe por qué es amén en esta noche? Porque una iglesia que soporta la persecución y aún así sigue cumpliendo el propósito de Dios es una iglesia madura. Madura. No solamente que se destacan los dones y en las manifestaciones, sino en el carácter, en el fruto del Espíritu. Usted dice amén en esta noche. El segundo tema que tenemos ahí en Hechos capítulo 8 está del verso 9 al 24. ¿Cuál es el primer tema? Felipe en Samaria. La persecución. Salen los cristianos dispersos, cumpliéndose la profecía de Jesús de Hechos capítulo 1 en el verso 8. ¿Está conmigo? Y ahora como segundo tema tenemos allí del verso 9 al 24. ¿Lo tiene? Vamos a leer el 9. Ponga sus ojos ahí en el 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón. 8, verso 9. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. El tipo andaba haciendo hechicería en Samaria, pero llegó el ungido. Empezó a revolucionar Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Dice el verso 13, ponga sus ojos ahí en el verso 13. Felipe está predicando, Samaria está siendo revolucionada por el poder de Dios y adivinen quién acepta también el evangelio. El hechicero. También creyó Simón mismo y se bautizó y todo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Ay, Dios mío. Vamos a ir bien despacio aquí. Lo voy a volver a leer porque les dije que vamos a estudiar hoy. También creyó Simón mismo. ¿Qué estaba haciendo Simón en Samaria?
engañando gente. Y habiéndose bautizado, ¿quién? El hechicero. Estaba siempre con el ungido. ¿Y dónde estaban los demonios eso? Al lado del ungido. Está fuerte esto. Está la Biblia, la palabra del Señor. Hay que estudiarla y leerla con detalle. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él dijo, esto está mejor que lo que yo hacía. Estaba atónito el hechicero. Dice el verso 18, baje allí conmigo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Se había bautizado y todo, pero no entendía ni papa del evangelio. La luz del evangelio no lo había alumbrado. Él se bautizó porque estaba buscando panes y peces. Y la iglesia de hoy en día tiene que tener los ojos del discernimiento abiertos. Porque todo el que quiera venir a la casa del Señor es bien recibido. El que quiera recibir a Jesús en su corazón, más aún. Pero hay algunos que tratan de manipular. Hay algunos que vienen por otras cuestiones que no son la luz de Cristo. Y la iglesia de Jesucristo tiene que tener los ojos abiertos. Usted dice, amén conmigo. Baje ahí al verso 19 y 20. Y dice, diciendo, les ofreció dinero para comprar el don de Dios. Y el verso 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder. Para que cualquiera a quien yo, aleluya. Algunos no soportan este tipo de tono, ya se me están quedando dormidos. Para que yo impusiere las manos, al que yo le impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. El tipo quería lucrar con eso. Entonces Pedro, diga conmigo, Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro antes que Dios, a Jesús le cambiara el nombre? Simón. ¿Y cómo se llamaba el mago? Ok. Entonces Pedro le dijo, ya no era Simón, ahora era Pedro. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Alaba o disimula ahora. Entonces, yo no quiero ver aquí ningún hijito que tiene ADN de Betel dando ofrenda para que oren por él. Y si no pactas, no vas a recibir un milagro. El don de Dios no se compra con dinero. Ese es antibíblico. La sanidad que viene del Señor, hay otra que usted la compra en la farmacia. El Tylenol, el Advil, ese sí es con dinero. Pero una sanidad sobrenatural no se compra, solo se pide. Y está en la prerrogativa del soberano Dios si te responde afirmativa o negativamente. Él es el que responde como Él quiera, pero eso no hay dinero que lo compre. Ni tus ofrendas, ni tus diezmos son para comprar el don de Dios. Los diezmos y las ofrendas son voluntariamente para el crecimiento de la obra del Señor, para los baños, para los jardines, para todo lo que usted quiera, menos para comprar el poder de Dios. Aleluya. El poder de Dios se obtiene solo de rodillas en su lugar íntimo con Dios. Y me llamó mucho la atención el contraste de estos dos Simones.
que aparecen aquí. Número 1, Simón Pedro, el cual recibió el poder del Espíritu Santo, pero lo administró para la gloria de Dios. Aleluya. Y número 2, Simón el mago, que representa a aquellos que quieren convertir el don de Dios en una mercancía para su propio beneficio, para su propio lucro, para su bolsillo. Ambos nombres, Simón Pedro y Simón el mago, quieren decir el que oye. Pero según aquí la connotación de los hebreos, de los judíos, no es solamente oír, sino es uno que oye para obedecer. Eso es lo que quiere decir el nombre de Simón. Pero el contraste aquí es que Simón Pedro escuchó la voz de Dios y la obedeció. Pero Simón el mago escuchó el evangelio sin rendir completamente su corazón a Dios. Así que hay un contraste bien aquí diferente. Hay una diferencia marcada aquí entre estos dos Simones. Así que no basta con oír la verdad del evangelio, es necesario obedecer para que entonces el evangelio transforme el corazón. Usted puede pasar aquí debajo de este techo escuchando todo tipo de enseñanza 20 años. Si usted no obedece la palabra de Dios, no hay metamorfosis. Y es por eso que Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Pero es que la iglesia actual se ha acostumbrado en este tiempo a no escudriñar por su cuenta la palabra y solo se alimenta de lo que escucha. Y estamos acostumbrados a venir y sentarnos y escuchar. Dale, predícame. Pero el problema es, ¿dónde queda esa prédica cuando usted sale de las puertas hacia afuera? Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. Levante su manito allí conmigo y diga, tengo que ser hacedor de la palabra. No solo de la palabra que usted escoge como si fuera un buffet. Cuando usted va a un buffet, usted escoge allí la comida que quiere. No, de toda la palabra, la Biblia, la palabra del Señor. No es un buffet. No, que usted escoge. Hoy me conviene esto. Voy a leer esta parte que la recuerdo y voy a leer. No. La palabra de Dios no es un buffet que usted usa a su conveniencia. Es toda la palabra de Dios en conjunto la que causa transformación en el corazón del hombre. ¿Usted dice amén? Porque si solo usted lee la parte de las promesas y se acostumbra solo a las promesas de Dios y deja de leer las demandas de Dios, entonces allí hay la balanza se va para un solo lado. Y comienzan a nacer esos cristianos malcriados que si Dios no me da, Dios no es bueno. Y me enojo con Dios. No, el evangelio es un balance. Usted necesita todo el evangelio, toda la palabra de Dios para que crezca saludablemente. Porque si no va a ser un enano espiritual. Las manos cortas. Así chiquitico. Tremendo cabezón. Tiene que ser toda la palabra del Señor. Así que Simón estaba allí tratando de comprar el poder de Dios, tratando de comprar el don de Dios, y dice que estaba impresionando a toda una ciudad, porque la gente es fácil de impresionar. Y vuelvo al punto que estábamos hablando ahorita. La iglesia necesita, cuando usted se arrodilla a orar, por favor, haga esto parte de su oración diaria con el Señor y dígale, Señor, dame discernimiento. La iglesia necesita con carácter de emergencia el discernimiento del Espíritu. Para que usted no se deje guiar solamente por las manifestaciones de otras personas. Porque Simón estaba causando ahí un revuelo. Tenía a los samaritanos acostumbrados. Y dice la Biblia que la gente decía, oh, este es el gran poder de Dios. Y el tipo era un hechicero. Y los samaritanos decían, estaban confundidos.
y decían, este es el gran poder de Dios. Porque hay, en la iglesia actual hay mucho pueblo confundido. Aleluya. Y llaman poder de Dios a falsas manifestaciones espirituales. Y tampoco se deje impresionar por las manifestaciones espirituales. Pídale a Dios discernimiento para entender dónde está realmente el Espíritu Santo de Dios. Y le voy a decir esto, el Espíritu Santo de Dios no está en cualquier lado donde dice que están alabando. ¿Está fuerte esto? El Espíritu Santo de Dios no está en un lugar solo porque a usted se le erizaron los pelos. O porque hay una grande orquesta cantando, aleluya, aleluya. No, eso no quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está ahí. Hay talentos puestos en acción, hay dones en acción, pero los dones no salvan. Está duro esto. Los dones no salvan. Es más, en el mundo hay gente que tiene mucho más talento que algunos dentro de la iglesia. Y hay unas voces que glorifican el mundo de las tinieblas en el mundo que usted se impresiona y dice, wow, qué clase de... Porque Dios es el que reparte dones. Pero eso no quiere decir que salve. Y que el Espíritu Santo de Dios es eso, es santo. Aleluya. Él no está ni se manifiesta en cualquier lugar donde se le está adorando. No es así. Y la iglesia tiene que despertar y saber en qué momento, en qué lugar y a quién yo estoy levantando mis manos. Porque puede ser que usted está levantando las manos y el Espíritu Santo está bien lejos de ese lugar. Puede ser que haya un tumulto de personas que digan, este es el gran poder de Dios, pero no hay poder de Dios. Y en aquel día dirán, dijo Jesús, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ministerio de liberación. En tu nombre pusimos las manos y sanaron los enfermos. Los dones de sanidades. Entonces les declararé, dice Jesús, apartados de mí, no os conozco. Hacedores de maldad, fuego eterno. Porque los dones no salvan. Vamos, pásale la voz ahí a tu vecino y de paso dile, despierta. Dile, los dones no salvan. Pero hay tanto pueblo acostumbrado a impresionarse con fulano, con mengano, con el otro que usted ni conoce. El Espíritu me da testimonio. ¿Qué Espíritu? Si el Espíritu que debería estarte revelando que leas la Biblia. Que te vuelvas a la Biblia. Mire, la Biblia no es solo para compartirla en la internet. La Biblia es para escudriñarla en la casa. Para que te rompa el corazón, porque dice que ella es espada de dos filos, aleluya, que penetra allí y por último, discierne los pensamientos. Pero si no la puedes leer y recibirla, no dejas que ella te haga rema en el corazón, tus pensamientos van a seguir allí encallados. Entonces él era un hombre acostumbrado, Simón el mago, a manipular personas mediante la hechicería. Pero cuando llega el verdadero poder, la falsificación queda expuesta. Y eso pasó con el profeta Elías, cuando unió a todos los profetas de los Baales, a todos esos hechiceros. Ellos se cortaron, estuvieron todo un día allí dando gritos, cortándose, clamando a su dios Baal. Y como era falso, nada pasó. Y el profeta Elías lo que hacía era burlarse de todos ellos. Hasta que se clamó al Dios verdadero. ¿Quién clamó? El ungido. Y dijo, echen agua y echen más agua y sigan echando agua porque de todos modos aquí va a caer fuego. Aleluya. Porque cuando llega un verdadero ungido con el poder de Dios, lo falso queda expuesto, como quedaron los profetas de Baal expuestos ante el poder de Dios. Simón creyó y fue bautizado, pero cuando vio el Espíritu Santo descendía mediante la imposición de manos, quiso comprar ese poder. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué Pedro le dice esto? Porque Pedro, que ya era experimentado en el asunto, si no vuelva allí a darle un vistazo a Hechos capítulo 5,
con Ananías y Zafira. Pedro dijo, este no está convertido. No. A mí ya nadie me hace cuento, dice Pedro. Llevo muchos años en esto. Dice Pedro, no, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque Simón quería poder sin transformación. Poder sin transformación es una bomba, pero para destruir. Simón, el mago, quería autoridad sin santidad. Y no hay autoridad sin santidad. Es más, la autoridad desciende sobre ti cuando tú vives una vida santa. Eso te da autoridad, porque el testimonio da autoridad. Y Simón el mago quería unción sin estar rendido a Cristo. Dile a tu vecino, es imposible. No funciona a Dios así. No todo el que se acerca al poder de Dios ha rendido su corazón a Dios. No todo el que se reúne en una iglesia ha rendido su corazón verdaderamente a Dios. Tiene que haber cambio. Lo voy a repetir muchas veces. Tiene que haber cambio. Es por eso que el domingo le decía que nuestro Dios no es romántico y nosotros a veces nos enamoramos de la idea de que alguien está viniendo y se congrega aquí y aceptó al Señor. No, espérate, deja que produzca cambios. La palabra del Señor. El Espíritu Santo no es, ni nunca fue, ni es, ni será una herramienta para engrandecer a ningún hombre. Lo voy a repetir. El Espíritu Santo no es una herramienta para que tu nombre suene en las redes sociales, para que tú lo uses como un puente de crecimiento para ti. No, el Espíritu Santo no es una herramienta, no es un recurso. Dígalo conmigo, el Espíritu Santo no es un recurso. Al único que el Espíritu Santo glorifica es a Cristo mismo. Aleluya. Y lo dijo Jesús. Ponga sus ojos allí conmigo. En Juan capítulo 16. ¿Usted me regala 5 minutos para terminar? ¿Sí o no? Veo algunos ahí que no están muy convencidos. Me quedaron mirando. Bueno, de todos modos yo me los cojo. Juan capítulo 16, rápido. Verso 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Este es Jesús hablando. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el verso 14. Es al único que el Espíritu Santo glorifica, a Jesucristo mismo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que nos revela la palabra. Dice Juan capítulo 1, en el verso 1, en el principio era y el verbo. Entonces, y el verbo es Dios. Jesús es la palabra, el cumplimiento de toda la profecía. Y el Espíritu Santo para nosotros entonces es el que nos revela la palabra. Es el que nos hace entender la palabra. Es el que nos señaliza cuando no estamos cumpliendo la palabra. Por eso Jesús dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os la hará saber. Es por eso que hay muchos dicen, yo leo la Biblia y no les hace rema porque el Espíritu Santo no les está iluminando la palabra, no les está revelando la palabra. Por tanto, pasan hojas para la izquierda y hojas para la izquierda, pero no produce fruto en su vida, porque el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Usted dice amén conmigo. Y el último tema del capítulo 8 es la conversión del eunuco etíope. Y está ahí en el verso 26 al 40. No lo vamos a leer ya. Usted más o menos lo conoce, estoy segura de eso. Está el etíope. El Señor manda a Felipe a moverse. Felipe cae ahí de fly, como decimos nosotros. Al lado del carro el eunuco
iba de camino allí a su reino, iba de pasada, iba leyendo, dice en el carruaje Isaías capítulo 53, pero él estaba leyendo sin revelación, no entendía lo que estaba pasando y la profecía mesiánica del profeta Isaías. Él está leyendo, pero dice que el Espíritu le vuelve a hablar a Felipe. Qué lindo que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu y no solo escucharla, sino obedecerla. Acércate ahí al carro. Felipe se acerca y le pregunta al etíope, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y el eunuco dice, no entiendo nada. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Dice el eunuco. Entonces Felipe le presenta el evangelio y el eunuco dice, ¿qué tengo que hacer? Hay que bautizarse. ¿Y dónde hay un charco? Aquí, mira, aquí mismo hay agua, dice el eunuco. Y se bajan del carruaje. Felipe bautiza al eunuco en el nombre de quien se bautiza. Esa doctrina de que es only Jesus, solo Jesús, eso es falsa doctrina. Y el mismo Jesús puso la fórmula de cómo debemos bautizar. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre. Y estoy segura que eso hizo Felipe. Y dice ya que el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Y quién no va a seguir gozoso su camino después de haber encontrado la verdad? Aleluya. Pero lo que me llamó la atención aquí fue que Felipe estaba en el apogeo en ese momento en Samaria. Ya usted sabe todo lo que estaba pasando. Pero sin embargo el Espíritu Santo le dice, deja la multitud que te voy a llevar para el desierto ahora. Cualquier ministro hoy en día se hubiera aferrado a la multitud. No, o sea, ¿cómo voy a dejar la multitud ahora si es que tengo 1 millón de seguidores? Y el Espíritu Santo, apágame todos los seguidores, eso que te quiero allí. Hay un alma. Olvídate de los millones, hay uno que necesita escuchar de mí. Porque Dios está dispuesto a pagar lo que sea por un alma. Aleluya. A mandarte a ti para el desierto por un alma. Alguien dice amén en esta noche. Entonces Felipe obedientemente apagó el 1 millón de seguidores que tenía ya. Y cayó allá en el desierto porque había un alma, el eunuco, que necesitaba escuchar la voz del Señor. Y ya para terminar, la tradición cristiana, la historia de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, sostiene que ese hombre, ese solo eunuco, esa sola vida, llevó el evangelio a Etiopía. Y se sigue cumpliendo la profecía de Jesús de Hechos capítulo 1 del verso 8 hasta los confines de la tierra. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Claro que Felipe tenía que dejar las multitudes para ir a buscar a la persona que se encargó de llevar el evangelio a Etiopía. Ese eunuco. Gloria al nombre de Jesús. Saluda ahí a su hermano. Bendígalo en el nombre del Señor. Así que el enemigo creyó que había apagado el fuego de la iglesia con la persecución, pero el fuego de Dios no se apaga. El fuego de Dios se dispersa. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios.